Carlos Iván tenía una vocación artística excepcional. Conocemos a Carlos Iván básicamente por sus escritos, por sus libros, por textos y también por sus charlas. Los que lo conocíamos personalmente sabemos que tenía una vocación por el arte, que se expresaba, por ejemplo, en las visitas a museos de arte en cualquier lugar donde se encontraba. Curiosamente, si bien tenía opiniones muy desarrolladas sobre el particular, nunca escribió sobre este elemento importante de sus intereses. Ha escrito un montón de libros, pero no escribió sobre su percepción de lo que se llama arte en las diversas culturas con las cuales tenía contacto. Lo que sí resultaba visible es que en sus viviendas, en sus lugares de trabajo, él se rodeaba de una gran cantidad de objetos escogidos con una percepción estética refinada. Creaba un espacio estético como su ambiente de trabajo en especial. Ahí había tejidos, pinturas de Malaya, dibujos de la India, esculturas de Indonesia, máscaras africanas, xilograbados japoneses y, por supuesto, también todo tipo de objetos artísticos provenientes de la cultura peruana. Lo último sí tenía una contraparte de vida más visible. Frecuentemente se relacionaba socialmente con los productores artísticos peruanos. Es en este contexto que se acercó a lo que hoy es el universo de la exposición que estamos inaugurando. Estableció ya a fines de los años 70 una amistad con la familia de Florentino Jiménez Doma, el mismo retablista de Alcamenca, en Víctor Fajardo, que se había mudado a Huamanga. Su amistad con el hijo de Florentino, con Edilberto Jiménez Quispe, nació allí y por lo tanto es de larga data. Él y Edilberto han sido amigos desde aquellas épocas. Así que no es casual que Edilberto encargó a Carlos Iván los retablos que hoy son los objetos expuestos. Es que Edilberto no vende sus retablos. Edilberto es antropólogo, un científico social que se expresa en la elaboración de retablos y no los confecciona para que sean objetos de venta. Carlos Iván apreciaba el valor artístico de sus obras muy tempranamente y más aún en el contexto de documentar la inhumanidad y las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en el contexto de la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comprendió que las obras de Edilberto transmitían de una manera más intensa y más directa los horrores de la gente del sur andino que ha vivido en aquellos años. Hay ahí testimonios que son tan impactantes que su capacidad de comunicación sobrepasa la de cualquier construcción verbal. Los que vean los retablos, y todos ustedes espero que hayan aprovechado el momento para ver, por lo menos algunos bien, los que vean los retablos sobre los sucesos en Chungui, tendrán presente esto y tendrán presente igualmente por qué Carlos Iván consideraba a las obras de Edilberto como un medio de comunicación que la población peruana tenía que ver
para que pueda tener sospechas sobre la inhumanidad que ha vivido el pueblo de Chumbi, como tantos otros que se vieron involucrados en asaltos de crueldad y deshumanización generalizada en los años de la violencia. Creo que los que ven las obras de Edilberto comprenderán por qué un sector de la población peruana ha combatido la idea de hacer un museo de la memoria, por saber que la realidad vivida por los pueblos en buena cuenta destruía cualquier mito que se ha construido desde la independencia sobre la nación peruana, el mestizaje, el somos libres, la igualdad de los peruanos en general. Todo eso lo que se aprende ya desde el kindergarten y después se aprenda a cantarlo y festejarlo en los colegios. Así que la visión de la realidad vivida y traspasada a un retablo resulta ser una amenaza bien entendida para el manejo del poder y la mitología que lo sostiene. Con todo, y Carlos Iván tenía conciencia de aquello, las obras de Edilberto resultaban ser de un realismo agresivo para la institucionalidad mitificada, más que lo hubiera podido ser un escrito, una foto o una pintura. Tienen que fijarse bien como la tridimensionalidad y la forma, bueno, de hecho, de gran capacidad de escultura que tiene Edilberto, de darle movimiento a los personajes en sus retablos, es más impresionante que una foto, algo que podamos ver. Es realmente un maestro en la, ¿qué dijiste? Construcción en la elaboración, en la creación de retablos. No me voy a explayar más sobre esto. Ustedes tienen la posibilidad de apreciarlo si logran sobrellevar el ímpetu inicial de verlo como uno de los retablos que traen una cajita, unas figuras estéticamente atractivas. Los retablos de Edilberto se camuflan como retablos, pero ya cuando nos fijamos bien en las cajas, especialmente en los últimos años, estas parecen ser más miniaturas de ataúdes que cajitas que buscan la mirada aprobatoria de un comprador de lo exótico. Hemos pensado que el IEP tiene la obligación de compartir la posibilidad de una mirada aterrada a una parte de la historia. El resultado es, por un lado, la exposición que está ahí, que esperemos que sea permanente. El resultado es también una presentación por la página web que ya han visto, que digamos uno en cualquier sitio se la puede llamar y ver en detalle. Y finalmente también es un resultado del libro catálogo, acá, que prácticamente acaba de salir todavía en forma caliente la imprenta, que ofrecemos, que por una parte quiere ser un documento sobre la colección y por otra parte quiere sumar las miradas de personas e investigadores diferentes sobre este universo. No hemos pensado que una interpretación unívoca sea una respuesta adecuada al universo de las obras de Edilberto. Es por ello que el libro catálogo da la voz, aunque sea breve, a un número mayor de personas para que expongan sus formas de comprensión de su universo visual tridimensional. Pensamos que ante todo las imágenes hablan de por sí y nosotros somos comentaristas,
tratamos de comprender más cómo Edilberto llega a expresar su visión de la historia de la cual es partícipe y testigo. No queremos anteponer a la experiencia visual del lector y del admirador un discurso fijado. No es casual que los que hemos colaborado en esos textos somos de todas las edades, géneros, y en parte tenemos puntos de vista, formas de interpretación diversos. Conscientemente no hemos querido ser uniformes. La obra de Edilberto se merece realmente muchas miradas desde muchos ángulos y llevarlo a un texto, un discurso simple, no le hace el honor que en realidad merece la obra de Edilberto. Creo que en el contexto de la obra de Edilberto no vale la pena repetir la ignorancia etnocentrista de aquellos que en los años 70 criticaron el hecho que se otorga un premio nacional de cultura a un derechablista. Tampoco vale la pena hacer contorsiones para diferenciar entre arte, artesanía y conceptos afines. Vivimos en un mundo demasiado multicultural como para crear fronteras de calidad e intención que necesariamente están plagadas de prejuicios de todo tipo. No quiero decir que no hay diferencias, pero si las queremos sostener, tenemos que argumentar sobre obras concretas en contextos concretos. Ya no podemos postular categorías universales. Me acuerdo como de escolar, me he ido al Museo Calouste Gulbenkian en Lisboa y me quedé maravillado de que las alfombras colgaban en los espacios de exposición como obras de arte. Por suerte, mi asombro me llevó a pensar sobre la relatividad de las categorías que había aprendido con mi socialización. Gulbenkian, como armenio, conocía de hecho las alfombras como uno de los elementos principales de expresión artística del cercano oriente, en la cual se expresaba la espiritualidad, el delineado de contradicciones abstractas y de construcciones abstractas como base de comunicación con lo metafísico, y la combinación de colores como base de la identidad del grupo al cual pertenecía el dueño usuario. Nada que ver con mi percepción que las alfombras servían para que uno no tenga pies fríos, que la tenía del norte de Europa, que una alfombra está en el suelo para que uno no tenga pies fríos. Para él era algo así como el sitio donde me dirigía a la divinidad y al ambiente metafísico, y de ahí tenía completamente otro significado, y por suerte lo entendía como una forma suprema de arte, y en su museo, el Museo Gulbenkian, que además es un parque muy lindo de Lisboa, lo que para mí era algo así, el sitio donde tenía que pisar para no tener pies fríos, era obra de arte de una cultura, lo máximo de una obra de arte. ¿Ya? Y cuando uno hace esa experiencia de joven, uno ya después no empieza a debatir seriamente, esto es artesanía, este es arte, y este de mi grupo es la única forma de entender el arte y lo que debe ser el arte. Y Carlos Iván mismo, mirando las obras de Edilberto, en algún momento escribió que es arte sin adjetivo alguno. Las obras de Edilberto hablan de por sí. La edición del catálogo del libro es lo suficientemente abarcante como para que los que lo miran y los que lo lean puedan acercarse a la amplitud de su obra, al igual como la página web que han visto acá con un ejemplo. Admito que las obras mismas son mucho más sugerentes e impactantes que la publicación de fotografías y dibujos.
Así es la suerte de los que publican libros. En fin, pero no todos tienen el privilegio de ver los objetos que ha creado Edilberto. Así que invito a todos a que aprovechen la oportunidad para fijarse bien en la exposición que hoy inauguramos. Muchas gracias. Para mí creo que es una alegría dentro de mi vida y para mi vida. Por sí, estoy totalmente agradecido. Creo que esta noche me senté para agradecerles. Muchísimas gracias a Carlos Iván y a muchos intelectuales. Para mí también es una alegría que está aquí sus familias, sus tías de Carlos Iván. A Carlos Iván lo conocí todavía cuando estaba más joven. Cuando mi familia se vino de la provincia de Fajardo, en sí somos de una comunidad, de un distrito de Alcaminca. Mi padre se vino con su propia técnica, con sus propios colores, con su propio, como lo hacían los San Marcos, las cruces y también las imágenes, porque era fiel amante a la iglesia. Sus maestros han sido su tío don Guillermo Toma, luego los colaboraban los curas, entonces tenía un dominio de hacer las imágenes. Así llegamos en un momento tan difícil para Huamanga, en la década 60, ¿no? 67. Entonces cuando Huamanga vivía un tema social de suma importancia y tan difícil, por ejemplo, se venía después de las guerrillas del 65, venía el golpe de Estado, de la derogatoria del decreto 006, luego también la reforma agraria, el centenario, etcétera, etcétera, y luego entraba a la ideología de Sendero, ¿no? Entonces esos años creo va a ser un marco de suma importancia para mi padre y sus hijos. Somos 7 hermanos. Para mí me acompaña en esta oportunidad mi madre, quien está aquí, para mí es un orgullo también mi compañera de mi vida, ¿no? Entonces es orgullo esta noche rendirle a Carlos Iván y desde también agradecer a cada uno de ustedes por su presencia aquí, ¿no? Están muchos de mis amigos, de mis compañeros de la Comisión de la Verdad, los he visto, bueno, aquí los estimo. Están también los compañeros de Derechos Humanos, están del Grupo Memoria, están también de la Cruz Roja Internacional, luego están acá del Grupo Apoyo para la Paz, quienes me acompañaron desde Ayacucho, con mucha alegría cuando venía pensando para esta noche y para mañana, ¿no? Luego también están los integrantes, mis compañeros y amigos, se puede decir, del Grupo GZ, a quienes los conocía, muchos de sus integrantes todavía en los momentos difíciles en Ayacucho. Y también están aquí mis entrañables amigos, a quienes lo conocí, a muchos todavía cuando no eran doctores, ahora son doctores. Bueno, Jaime ha sido mi profesor y bueno, así a muchísima gente los conozco y bueno, para mí los considero parte de mi familia, ¿no? Porque así lo he considerado y lo hemos considerado a Carlos Iván, cuando el arte de mi padre era un imán para él, como dijo Golti, era que una experiencia que vivíamos y esa experiencia era de suma importancia, porque no nos perdía. Bueno, Carlos Iván era un guía, es como decir, para mí, de suma importancia, capaz, es como el padre a su hija o a su hijo, cuando iniciaría a caminar, decía dejar caminar, ¿no? Cuando choque reaccionar a algo, ¿no? Algo ahí, lo sentía Carlos Iván, ¿no? Pero con suma pregunta me decía, ¿no? Pero nunca me decía, haz esto, haz eso, ¿no? Sino que continuaba y luego sus preguntas, ¿y por qué has hecho, no? ¿Por qué has hecho? Y siempre sus preguntas eran muy entrañables para mí, ¿no? Entonces eso, creo que ahora vivo un momento de mucha alegría recordar a Carlos Iván y siempre estoy presente con Carlos Iván y con muchos intelectuales también porque los tengo ahí presentes, sus trabajos, lo que lograron a producir. Bueno, también aquí es recordar y darme reconocimiento muy grande a Instituto de Estudios Peruanos. Si no hubiera sido por Carlos Iván, capaz no hubiera llegado, porque mis primeros pasos cuando llegué a Lima se dirigieron a IEP, y ahí es cuando Carlos Iván me invitaba a la oficina
pero me decía, tómate ahí tienes agüita, cafecito, gaseosita, galletita, y iniciábamos, ¿no?, a conversar. Y luego estábamos en su casa, o poníamos a almorzar, y bueno, temas de coyuntura, ¿no?, permanentemente. Y así llegaba a la casa, y bueno, pues era una familia, era un hermano mayor para nosotros. Y bueno, yo quiero darle mis abrazos más profundos en nombre del nombre de la directora Roxana Barrantes, a todos los trabajadores y integrantes del Instituto de Estudios Peruanos, porque también me considero parte de este instituto, porque me acogieron desde el momento que lo conocí a Carlos Iván, y desde aquel momento lo conocí a muchos intelectuales que son mis amigos, que son, a veces somos amigos de broma y todo, ¿no?, que a veces tan difícil también es acercarse a una intelectual de mayor rango, ¿no?, pero capaz tuve esa suerte de acercarme, pero aún todavía sigo acercándome con miedo, porque es así la vida. Bueno, también quiero agradecer muchísimo a los que hicieron este catálogo, en nombre del doctor Ramón Pajuelo, que lo he visto día a día sufrir, porque también escribir no es tan fácil, como decía Golti, jóvenes que escribieron, pero con muchos inclusive ni conversé, pero lo hicieron, pero para mí es una producción muy brillante, muy interesante, que me hace pensar y hará pensar, ¿no? De verdad, cada obra que lo hice capaz tiene su propia historia y se hicieron en sus momentos tan difíciles, lo cual también lo sigo haciendo hasta el momento, al igual que mis hermanos, Nicario, Claudio, Odó, Eliodora, Maglón, Nil. En sí somos 7 hermanos. Dentro de los 7 hermanos tengo un solo cuñado que ha llegado a ser como compadre de Carlos Iván, y Carlos Iván se sorprendía porque mi cuñado pertenecía al grupo antisubversivo Ñapanate de la Guardia Republicana, pero al final decía mi papá, para que se tranquilice Carlos Iván: Carlos, mi yerno ha dejado el fusil, ahora agarra el pincel, le decía. Entonces se alegraba, se reía, ¿no? Entonces, bueno, eso era un orgullo, ¿no? Y bueno, pues eso es un gran reconocimiento a todos ustedes, y mi mayor reconocimiento a todos los que colaboraron a hacer esta gran muestra, a hacer este gran catálogo. No es fácil, como dije, de verdad creo que sudaron, y eso, no sé, para mí no tengo cómo agradecerlos, que capaz no merezco, ¿no?, porque lo que hice es solamente lo que sentí, lo que vi, lo que viví. A mí me llama la atención muchísimo, y estoy sorprendidísimo, y tengo una deuda acá. El doctor Rodrigo Montoya seguramente me lo va a pedir: ay, este es mío, porque en aquel momento llegó cuando le pertenecía a él, ¿no?, y hasta ahora no se lo di. Sí. Bueno, los trabajos no los vendí, pero sí están de la mano, al cuidado de muchos de mis amigos. Son algunos de los trabajos, y por cierto, nunca me interesé en mostrarlos. Capaz ahora una oportunidad, sobre una oportunidad cuando había ganado un gran premio nacional, pero con una rabia cuando hice una obra de arte despellejando a un perro. Entonces Carlos Iván me decía: tú eres loco, no sé, pero es esto lo que hice. Bueno, en esa oportunidad se hizo una muestra, y ahora es la segunda muestra, ¿no?, y en IEP, ¿no?, y esto es una gran alegría para mí, y seguramente, como dijo el doctor Volte, verán y darán su propia opinión, ¿no?, eso, ¿no? Bueno, con todos los agradecimientos que estoy dando, y también agradecer, seguramente capaz haya llegado Daniel Omar, un guía, un acompañante, quien me llevó a esa comunidad de Chungui. De verdad, nunca fui a Chungui a escribir un libro ni a hacer dibujos, pero yo había llegado para recoger las alegrías, las costumbres, pero la barbaridad había cambiado el rumbo, ¿no? En aquel momento Daniel Omán era un guía, pero luego llega a ser alcalde, y con él logramos que Carlos Iván, cada vez le contábamos las historias, se asombraba y quería llegar, quiero llegar, y llegó en 2 oportunidades,
el 2007 y el 2008. Bueno, entonces Carlos Iván había dicho, cuando llegó a la zona más dramática de la violencia, según la CBR y según lo que hemos visto también, es Chungui, un pueblo arrasado por la violencia. Le decía, conversando con Marcos William, quien es director de una ONG ProAte, entonces al comentar decía, ¿por qué no se preocuparan? Si se preocuparan las autoridades Chungui sería declarado como un santuario natural de la memoria. Creo que eso se va a cumplirse, sus palabras de Carlos Iván, ¿no? Entonces creo que son esos los mejores homenajes para Carlos Iván. Bueno, también decía Carlos Iván, el que baila, el que canta es del pueblo, el que no canta, el que no baila, el que no participa no es del pueblo. Y también Carlos Iván baila, yo lo vi bailar en Oreja de Perro, en Cutinachaca. Cutinachaca es Puente del Retorno, que bueno, después de la violencia lo colocan, lo reconstruyen, ¿no? Entonces al borde, cuando Daniel le invita a bailar, ¿no? Doctor, vamos a bailar, ¿no? Entonces, bueno, empieza a bailar. Cuando termina de bailar le dije, Carlos, bailaste, te defendiste, ¿no? Sí, pues, pero ¿qué voy a hacer? El único que no podía poner mis pies, no sé dónde, el único que me quedaba es mirar cómo bailaba Daniel, con eso me salvé. Pero lo hiciste bien, entre risas estuvimos, ¿no? Bueno, sí, Carlos Iván bailó, ahora me toca cantar, ¿no? Y este me canto va para todos ustedes que han venido, para mis amigos. De verdad no puedo como agradecer a este gran esfuerzo, ¿no? Y el canto lo voy a cantar porque es un canto que escuché y lo bailé, y como Carlos cantó también en algunas oportunidades, bailó también. Y bueno, lo voy a intentar, no soy cantante, ¿no? Pero el cariño va con mucha profundidad para cada uno de ustedes. Yo sé que con muchos tenemos una amistad muy profunda. No quiero mencionar nombres, pero sí los tengo en mi corazón, porque si empiezo a mencionar y se me olvido, bueno, no me menciono. Bueno, aquí va una canción así de Chungui. Algunas veces bailé con las solteras y también con las viudas. Bueno, dice así, ¿no? Voy a intentar. Chungui nachatam apachkani, chungui nachatam suachkani, alin chukaman imaynara, kusa chukaman aykaynara. Manara halin kallaptinqa, manara kusa kallaptinqa, kanila wancha polvoykusa, clavo chawancha polvoykusa. Muyuy chunguinita, muyuy solterita, chunguina pija perdí nicho, viuda pija perdí nicho. Gracias. No ha venido, Daniel es alcalde de Chungui y estaba invitado, queríamos darle unos minutos, pero no ha venido todavía. Si aparece antes de que cerremos, nos dará algunas palabras. Chungui y Oreja de Perro son lugares tristemente célebres en nuestra memoria, quizá el lugar donde la violencia fue mucho más intensa que en cualquier otro lugar del Perú. Pero yo le digo a Adilberto que él no tiene, está bien, agradece, pero nosotros tenemos que agradecerle más a él. Y él está orgulloso de pertenecer al IEP, pero creo que el IEP está más orgulloso de tenerlo a él, no solo como amigo, sino incluso como integrante de un equipo de trabajo dentro de la institución. No es común encontrar una persona que tenga esa capacidad artística y pueda, digamos, transmitir a través de sus creaciones lo que muchos sentimos y no podemos expresar, que son todos los retablos que están ahí a la entrada. Yo quiero simplemente a nombre del Instituto de Estudios Peruanos terminar esta presentación, recordarles que mañana hay el evento sobre la memoria al cual están invitados desde las 9 de la mañana y declarar oficialmente
inaugurar no solo la exposición, sino la sala misma, que se va a llamar Carlos Iván de Gregori, y que va a estar ahí permanentemente, va a ser una exposición permanente, esperando que sirva como un encuentro con nuestro país, con nuestro presente incluso, porque esa no es la violencia en sí misma lo que nos convoca, es lo que pasó en la violencia para pensar un país que sea mucho mejor que el que tenemos ahora. Les agradezco su presencia y con esto damos por inaugurada la muestra, la sala, y agradecemos por supuesto a Edilberto, a Jürgen y a todos los autores del catálogo por lo que nos han permitido compartir esta noche. Muchísimas gracias.